León XIV denuncia la falsa propaganda de rearme y subraya que las guerras no traen la paz. Pide orar de verdad, imitar a Cristo y rechazar el antiejemplo de Herodes y Pilatos. Camiones con ayuda internacional ingresan a Gaza por primera vez en meses, mientras los ataques entre Israel y Hamás dejan civiles y soldados muertos. Las familias de los rehenes piden el alto al fuego con mediación de Estados Unidos. Sigue la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania con saldo de civiles muertos y heridos, mientras Rusia acusa a Ucrania de actos terroristas y envía repatriados cuerpos de soldados ucranianos. Fue fantástico, fue muy amable y generoso con su tiempo. Jonathan Brumi, Jesús en la serie The Chosen y el elenco conocen al Papa León XIV luego de visitar el Vaticano. En el 90 aniversario de la canonización de Tomás Moro seguimos sus pasos por Londres para entender qué lo hace un santo para todas las circunstancias de la vida. Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hola Eddie, ¿qué tal? Bien, gracias Natalie, un gusto también estar contigo y con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV llamándonos a examinar las verdaderas causas de las guerras y qué hay detrás de ello. Fue durante su encuentro en la Santa Sede esta mañana con los participantes en la sesión plenaria de la reunión de obras de ayuda a las iglesias orientales. Escuchemos. El corazón se conmueve al pensar en Ucrania, la trágica e inhumana situación en Gaza y Oriente Medio, devastado por la expansión de la guerra. Todos, humanidad, estamos llamados a evaluar las causas de estos conflictos, a verificar las verdaderas e intentar superarlas, y a rechazar las espurias, fruto de simulaciones emocionales y retórica, desenmascarándolas con decisión. La gente no puede morir por noticias falsas. Es de verdad triste presenciar hoy, en muchos contextos, la imposición de la ley del más fuerte con la que se legitiman los propios intereses. Es desalentador ver que la fuerza del derecho internacional y del derecho humanitario ya no parece obligar, sustituida por el supuesto derecho a obligar a otros mediante la fuerza. Esto es indigno del hombre, vergonzoso para la humanidad y para los responsables de las naciones. ¿Cómo se puede creer, tras siglos de historia, que las guerras traen la paz y no se vuelven en contra de quienes las llevan a cabo? ¿Cómo se puede pensar en sentar las bases del mañana sin cohesión, sin una visión global animada por el bien común? ¿Cómo se puede seguir traicionando los anhelos de paz de los pueblos con la falsa propaganda del rearme, en la vana ilusión de que la supremacía resuelve los problemas en lugar de alimentar el odio y la venganza? La gente ignora cada vez más la cantidad de dinero que va a parar a los bolsillos de los mercaderes de la muerte y con el que se podrían construir hospitales y escuelas. Y en cambio, los ya construidos se destruyen. Y me pregunto, como cristianos, además de indignarnos, alzar la voz y arremangarnos para ser constructores de paz y promover el diálogo, ¿qué podemos hacer? Creo que ante todo debemos orar de verdad. Nos corresponde convertir cada noticia e imagen trágica que nos impacta en un grito de intercesión a Dios. Es la llamada a permanecer fieles a Jesús sin dejarnos atrapar por los tentáculos del poder. Es imitar a Cristo, que venció el mal amando desde la cruz, mostrando una forma de reinar diferente a la de Herodes y Pilato. Ma fratelli e sorelle. Ahora veamos lo último sobre la guerra en Tierra Santa entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista de Hamás. Hace 1 año y 8 meses en enfrentamientos, de un lado para exterminar a los subversivos que aún mantienen cautivos a rehenes y del otro presionando para la desocupación de territorios y liberación de presos palestinos. Decenas de palestinos se congregaron en Gaza este jueves para recibir harina por primera vez en meses después de que un convoy de camiones ingresara a la ciudad. Trabajadores humanitarios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas distribuyeron las bolsas de trigo. Nos alegramos mucho de recibir este mensaje, ya que llevábamos meses esperando sin harina, ni comer mucho y mis hijos siempre lloraban. Gracias a Dios, es una felicidad indescriptible y gracias a Dios que ahora la comida está asegurada. Las pandillas se llevaban nuestra parte y la de nuestros hijos, que dormían con hambre, sed y cansancio.
Nos alegramos mucho de recibir este mensaje, ya que llevábamos meses esperando sin harina ni comer mucho, y mis hijos siempre lloraban. En marzo, el ejército israelí cerró el suministro de ayuda al enclave palestino y solo dejó que la Fundación Humanitaria de Gaza, organización liderada por Estados Unidos, distribuya los alimentos, lo que hasta hoy provoca avalanchas humanas y tiroteos, denuncian palestinos y organizaciones internacionales. Son puntos de muerte. Los devuelven heridos o muertos. Todo es arriesgado y mortal. En tanto, continúan los ataques del ejército de Israel contra Hamás en Gaza. Al menos 40 civiles palestinos murieron y decenas resultaron heridos en un nuevo ataque este jueves, según fuentes médicas locales. El miércoles, Israel informó que 7 de sus soldados murieron cuando un atacante palestino colocó una bomba en su vehículo blindado. Eras la persona más cercana a mi corazón. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el ataque como uno de los más mortíferos y un día difícil para Israel. Brindó su apoyo a las familias de los fallecidos. Este jueves, familias de los rehenes israelíes detenidos en Gaza protestaron en Tel Aviv y pidieron al presidente estadounidense Donald Trump que presione al gobierno de Israel para que acepte un acuerdo de alto el fuego y detenga la guerra. Debemos llegar a un acuerdo que incluiría traer de vuelta a casa a todos los rehenes y asegurarnos de que, junto con nuestros aliados, mantengamos a Israel seguro a largo plazo. Y eso es lo que debe hacerse ahora mismo. El presidente Trump declaró este miércoles en Países Bajos que hay grandes avances para un cese al fuego entre Israel y Hamás. Añadió que su emisario especial, Steve Witkoff, le dijo que Gaza está muy cerca de una solución. Por otro lado, a una morgue de Kiev llegaron esta mañana los cuerpos de soldados ucranianos repatriados desde Rusia para la devolución a sus familias, reporta Associated Press. Los cuerpos fueron repatriados como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en Estambul. Esta semana, ataques nocturnos con drones y misiles rusos mataron al menos a 14 civiles en la capital de Ucrania, de acuerdo a datos oficiales. Este miércoles, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aprobó los planes para establecer un nuevo tribunal internacional en torno a crímenes de guerra. Escuchemos al presidente de Ucrania y al ministro de Defensa de Rusia. El acuerdo de hoy para crear el tribunal es solo el comienzo y ahora debemos tomar medidas concretas para que funcione. Se requerirá una sólida cooperación política y jurídica para garantizar que todos los criminales de guerra rusos comparezcan ante la justicia, incluido el presidente Vladimir Putin. Quisiera mencionar brevemente la operación militar especial en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo acciones ofensivas con éxito. Consciente de la inevitabilidad de la derrota, el régimen de Kiev recurre a actos terroristas. Y en el Vaticano, el elenco de la serie The Chosen, que relata la vida de Jesús desde el punto de vista de los apóstoles, conoció al Papa León XIV esta semana. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Para el elenco de la serie The Chosen, este fue un momento que nunca olvidarán. Después de 7 años narrando la vida de Jesucristo y de sus apóstoles al mundo, tuvieron la oportunidad de conocer en persona al sucesor del apóstol Pedro, el Papa León XIV. Jonathan Roumie, el elenco de The Chosen, tuvo un encuentro con el Papa León XIV. ¿Cómo sucedió? Fue fantástico, fue muy amable y generoso con su tiempo. Le dije que me sentía muy honrado de conocerle y que teníamos algunos regalos para él de parte del equipo que le presentamos. Y yo le presenté al reparto, a mis colegas. Este es el primer papa nacido en Estados Unidos. ¿Cómo recibiste esta noticia? Nunca pensé que viviría para ver ese día. Siento que la minoría de cardenales, al ser estadounidenses, veían tan distante la posibilidad de un papa estadounidense que cuando resultó ser él, había una amabilidad en su rostro y una caridad en él que me conmovió. The Chosen gozó de un privilegio que pocas superproducciones de Hollywood tienen, una proyección privada en la Filmoteca Vaticana de un episodio de la 5ª temporada. La popularidad de la serie es abrumadora
Este drama histórico basado en la vida de Jesucristo y narrado a través de los ojos de sus seguidores más cercanos, cuenta con más de 200 millones de espectadores en 175 países. Y lo que comenzó como un modesto proyecto financiado mediante micromecenazgo por cineastas cristianos ha cautivado a un público internacional. La serie atrae tanto a personas creyentes como a personas no creyentes, lo que su creador y director Dallas Jenkins atribuye a la obra de Dios y a los cautivadores personajes. Para los miembros del elenco, el mensaje de The Chosen es siempre actual, especialmente en un contexto donde el mundo enfrenta diversos conflictos. Vanessa Benavente, quien actúa el papel de la Virgen María, asegura que el mensaje de paz de esta temporada tendrá fuertes repercusiones. Y eso es una parte del mensaje de Jesús en el que me toca muy profundamente, y creo que este mundo necesitamos locamente ese mensaje. ¿Cómo podemos trabajar juntos cuando no vemos las cosas iguales, cuando tenemos diferencias políticas, sociales, culturales tan profundas, pero cómo podemos vernos como seres humanos y poder quizás trabajar juntos? Dallas Jenkins explicó que iniciar un proyecto de este calibre no fue fácil. Al inicio enfrentaron desafíos de financiación y producción. Hace 8 años, en 2017, cuando mi película fracasó, me di cuenta de que nunca podría hacer una película o programa de televisión de nuevo, y llegué a aceptarlo, siempre y cuando se estuviera haciendo la voluntad de Dios. Siempre y cuando yo estuviera aportando mis 5 panes y 2 peces. Con ello estaba contento. Y cuando estaba listo para abandonarlo todo, creo que Dios dijo, ahora estás listo para The Chosen. Y ahora, en su 5ª temporada, The Chosen narra la historia de la última cena, con impactantes diálogos que muestran la confusión que experimentaron los apóstoles. Tras vivir 5 temporadas de esta historia, lo que más ha marcado a los miembros del elenco ha sido un aspecto muy especial. The reach and impact of the show and the reality of what it's doing for people. El alcance y el impacto del programa y la realidad de lo que está haciendo por la gente. La manera en que Dios lo está utilizando para encontrar a personas que antes no tenían ninguna relación con Él, pero que ahora sienten curiosidad por conocerle o por ir a la iglesia por primera vez o por comprar una Biblia por primera vez. La 5ª temporada de The Chosen ya está disponible en Amazon Prime. Desde el Vaticano, en Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en el 90 aniversario de la canonización de Tomás Moro, seguimos sus pasos por Londres para entender qué lo hace un santo para todas las circunstancias de la vida. Además, hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de San José María Escrivá de Balaguer, el santo del ordinario. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En el 90 aniversario de la canonización de Santo Tomás Moro, EWTN Noticias visitó los lugares donde Tomás Moro se hizo santo. Veamos. Tomás Moro nació en Londres un 7 de febrero de 1478 en las inmediaciones de la calle Cheapside, que en inglés antiguo significa mercado. Esta es Cheapside hoy. A lo largo de los siglos ha sobresalido la iglesia St. Mary Le Bow. La estructura original es de tiempos sajones, antes de la conquista normanda en 1066. Se decía que todo el que podía oír sus campanas era un verdadero londinense o cockney. Llegué a Milk Street, donde nació Santo Tomás Moro, casi frente a St. Mary Le Bow. Esta placa dice, Sir Tomás Moro nació en una casa cerca a este lugar el 7 de febrero de 1478. Aquí Guildhall, centro del gobierno de la ciudad de Londres desde la Edad Media, a pocos pasos de donde nació Moro. Construido en 1411, es el único edificio medieval no eclesiástico que queda en Londres. El edificio rojo es Lambeth Palace, donde alrededor de 1490 Moro comenzó su educación alrededor de los 12 años como paje del arzobispo y luego cardenal John Morton. Tanto impresionó al arzobispo la inteligencia y virtud del joven Moro que lo envió a estudiar en 1492 a la Universidad de Oxford. Esta es una de las entradas a la Honourable Society of Lincoln's Inn, una de las 4 asociaciones de abogados y jueces en Londres, a la cual Moro fue admitido en 1496. Moro tendrá una carrera brillante, ocupando cargos públicos de creciente importancia a partir del año 1510 y culminando con su nombramiento por parte de Enrique VIII a Lord Canciller
el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey. Caminamos ahora a la Cartuja de Londres o Charterhouse, monasterio de estricta observancia que Moro frecuentó al inicio de los 1500, adoptando como parte de su discernimiento vocacional gran parte del régimen de los monjes. Continuará estas prácticas de oración y penitencia hasta el final de su vida. Los monjes se negaron, como hará Moro, a aceptar la supremacía del rey sobre la iglesia. Fueron atrozmente ejecutados y su monasterio demolido. Estamos llegando por Beaufort Street a los terrenos de la última residencia de Moro, entre 1424 y 1534 en Chelsea. More puso a Chelsea en el mapa al construir su casa en esta localidad próxima a Londres, justo a orillas del río Támesis, para facilitar sus traslados a la corte. Beaufort era el nombre de la casa de Moro. Aquí, todo nos habla de él. La casa de Moro en Chelsea fue demolida en 1740. La que vemos aquí fue su anterior residencia, en el centro de Londres, entre 1505 y 1524. En peligro de demolición a inicios del siglo XX y a raíz del clamor público para salvarla, fue cuidadosamente transportada en 1500 partes y reconstruida en Chelsea en 1910. Es considerada el edificio medieval doméstico más importante que se conserva en Londres. Justo al lado de esta residencia se encuentra Roper's Garden, o Jardín de Roper. Me encuentro en Chelsea. Se dice que Tomás Moro puso a Chelsea en el mapa porque antes era simplemente un lugar de campo. Aquí él construyó su última residencia, donde vivía felizmente con su familia, entretenía a sus amigos, eran de los más cultos de la época en toda Europa. Este es el retrato de Moro pintado en 1527 por Hans Holbein el Joven, considerado uno de los más grandes retratistas de todos los tiempos. Posteriormente, Holbein retrató a la familia Moro, un cuadro lamentablemente perdido en un incendio en 1752. Aquí vemos el bosquejo de Holbein para ese cuadro. Figuran en el centro Tomás Moro, a su mano derecha su padre John, también abogado, al lado de John Margaret Higgs, hija adoptiva de Tomás, y al extremo derecho la segunda hija de Tomás, Elizabeth. A la derecha de Tomás vemos a su único hijo varón, John, detrás del hombro derecho de Tomás, a Anne, la esposa de John. A la derecha de su hijo vemos a Henry Pattison, el bufón residente en la casa More, contratado para hacer reír sanamente a la familia. Frente a Pattison está Cecily, la tercera hija de Tomás, y a su lado Margaret, su primera hija. Al extremo derecho vemos a su esposa Alice. Parecen estar listos para un momento de oración, ya que sostienen libros, y Alice está de rodillas en un reclinatorio. En el bosquejo se puede entrever, además, el trazo de un instrumento musical, actividad promovida en la Casa Moro, y a los pies de Alice el trazo de un mono, que representa a las mascotas de diversas especies que tenía la familia. Esta es la pintura de Rowland Lockley de 1592, basada en el desaparecido retrato familiar de Holbein. Moro se encargó de que sus 3 hijas e hijo aprendieran latín y griego, además de teología, filosofía, lógica, astronomía y matemática. Erasmo de Rotterdam definió a la familia Moro como una academia de cultura y vida cristiana. Llevamos la atención a Venezuela, donde por la solemnidad del Corpus Christi se celebró la tradición de los diablos danzantes de Yare. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos explica esta costumbre. Los promeceros, como se les llama a los cofrades, con máscaras coloridas y trajes rojos, danzan por el pueblo de San Francisco de Yare, a pocos kilómetros de Caracas. Así agradecen los favores concedidos por Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Esto es una devoción que desde muy pequeño tenemos los yarenses y que la llevamos con mucho orgullo. Esta tradición de San Francisco de Yare fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012. Pero su origen se remonta al siglo XVIII, cuando los esclavos abandonaron a sus dioses paganos y pidieron la lluvia al Señor en la Eucaristía para que se salvaran las cosechas. Y el milagro sucedió. Desde entonces, cada jueves de Corpus Christi, los promeceros recuerdan este prodigio bailando ante el Santísimo Sacramento, representando la imposibilidad de que el mal, encarnado en el diablo, vence al bien, es decir, a Dios. A esto nosotros le tenemos amor, al Santísimo le tenemos amor por todo lo que ha hecho por nosotros. Los 2 cachos significan el bien y el mal.
¿Qué significan los 3 cachos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 cachos son las 4 puntas de la cruz donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Entonces semeja una cruz. Nosotros estamos marcados, es en la iglesia. Este año, al cumplirse 276 años de esa tradición, los Diablos Danzantes de Yare pidieron por la paz de Venezuela y para que cesen los conflictos y reine la fraternidad en el mundo. Además, los promeceros ratificaron su compromiso con la fe y la identidad cultural venezolana, asegurando que mantener vivas estas antiguas devociones es un camino seguro para seguir promoviendo la esperanza en el país. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. En noviembre próximo se realiza en Brasil la Cumbre Mundial del Clima. En la solemnidad del Corpus Christi, los católicos encontraron inspiración para animar a otros al gran evento. Desde el icónico monumento del Cristo Redentor en Río de Janeiro, un grupo de católicos se manifestó esta semana a favor de la protección del medio ambiente, mientras Brasil se prepara para albergar el COP30 de las Naciones Unidas, el evento global más importante para discusiones y negociaciones sobre el cambio climático. Nuestra tradicional alfombra de Corpus Christi este año tiene un enfoque más sostenible. Hemos triturado tapones de botellas. Los tapones podrían haber estado contaminando nuestro medio ambiente, pero los trituramos y los utilizamos en la alfombra del Corpus Christi. En lugar de la tradicional sal, esta vez fue plástico triturado. Una de las grandes tradiciones en Brasil por la celebración del Corpus Christi es la confección de alfombras para las procesiones eucarísticas. Si bien la temática de las imágenes es la Eucaristía, cada comunidad le brinda un detalle especial utilizando diversos materiales. La colorida alfombra de estos activistas católicos se fabricó con unos 460 kilos de tapas de plástico recicladas. Justo después del amanecer y antes de que llegara el primer grupo de turistas, el cardenal Orani Joao Tempesta encabezó las celebraciones en el lugar con vista a la bahía de Guanabara y al famoso peñasco de Pan de Azúcar. El Santuario del Redentor ha querido dar una señal también sobre la cuestión ecológica. Hace 10 años que el Papa Francisco firmó el documento sobre la ecología integral, Laudato Si. Así que se utilizaron tapones de botellas ecológicas trituradas para hacer la alfombra, recordándonos claramente nuestra responsabilidad hacia la ecología y la preocupación por el medio ambiente, que es una característica del Redentor. La celebración de este jueves también rindió homenaje al difunto Papa Francisco y su encíclica Laudato Si, que se convirtió en una referencia para la protección del medio ambiente y un recordatorio incómodo para muchos otros. La tierra está herida y el hombre con ella. Hoy recordamos 50 años de la muerte de San José María Escrivá de Balaguer, fundador de la prelatura del Opus Dei. El padre Andrés Echevarría nos cuenta destacados pasajes de la vida del santo. Escuchemos. Bueno, San José María, como dices, un santo que no quería ser santo, como todo santo que tiene esa humildad, ¿no? de vivir una vida, de responderle que sí a Dios, pero sin mayores pretensiones, ¿no? Pero San José María recibió una llamada de Dios para abrir un camino nuevo en la iglesia, un camino para los laicos principalmente, también para sacerdotes, pero principalmente para laicos, un camino nuevo en la iglesia de la santidad en la vida ordinaria. Dios quiso, por medio de él, un sacerdote español que nació en Barbastro, en la región de Aragón, que se formó en Zaragoza, que trabajó en Madrid, y que ahí en Madrid recibe ese mensaje de Dios de abrir un camino en la iglesia, un camino nuevo, de proponer la santidad para la vida ordinaria, la santidad en la vida ordinaria, por medio del trabajo profesional. Juan Pablo II, en la ceremonia de canonización, lo llamó el santo de lo ordinario. Un santo que la vida de San José María fue una vida desde un punto de vista extraordinario. Porque claro, nadie de nosotros recibe mensajes de Dios, ¿no? Ordinariamente, ¿no? Pero por otro lado, él santificó su vida ordinaria, santificó su labor de fundador, santificó la enfermedad, santificó su labor de padre espiritual en la familia del Opus Dei,
santificó su amistad con otros sacerdotes, su relación con su mamá, con sus hermanos, es decir, la vida ordinaria. Él decía que él no era ejemplo de nada. Yo no soy ejemplo de nada. El ejemplo es Jesucristo. Pero él decía que si algo estaba orgulloso, de alguna manera orgulloso, era su amor a la Virgen María. Y también decía él, que él era muy amigo de la libertad. Él amaba la libertad, su libertad y la libertad de los demás. También decía él, una tercera cosa, vivir con buen humor, algo que él por lo que dicen las personas que lo han conocido, contaban que él tenía muy buen humor, era una persona muy simpática. Inclusive hay un libro que habla maestro de buen humor, calificándolo a él. Vivir con buen humor, también algo muy actual. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.